Ok, voy a empezar. Sí, sí, ok. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Mi nombre es Karima Corlar, soy profesora de primaria y les voy a contar sobre mi investigación al sentido de pertenencia de adolescentes refugiados en el sistema de educación de Costa Rica. Muchas gracias, Claudia y Carolina, por la invitación. A ver. Sí, soy profesora de primaria y durante los últimos años, 4 años, he trabajado con estudiantes refugiados, tanto en Costa Rica como en los Países Bajos. Actualmente trabajo en un centro universitario formando profesores de primaria y soy guía de un programa psicosocial para niños y niñas que viven en un asilo de refugiado en los Países Bajos. En 2022 yo hice mi investigación de maestría como parte de mi pasantía en Costa Rica, con la meta de dar voz a los estudiantes refugiados en el sistema de educación ahí. Este resultó en un artículo con Koen Borent de la Universidad de Costa Rica. Y desde mi experiencia como profesora y las conclusiones de mi investigación, yo quiero hablarles de la importancia del sentido de pertenencia de este grupo de estudiantes. Como profesora, yo creo en el bienestar de estudiante. Yo creo que el bienestar de estudiante es un requisito para poder aprender. Sentirse bienvenido al aula es parte de este bienestar y no es siempre evidente para un estudiante refugiado sentirse parte del grupo, sino eso es algo que se debe construir. Y pide algo más de mí como profesora y del sistema educativo en general. Hay estudios sobre el sentido de pertenencia y leí algunos antes de empezar mi investigación, pero al final nuestro argumento es que el contexto educativo en Europa o en los Estados Unidos no se compara con el contexto de Latinoamérica y el papel de un profesor tampoco. Entonces, deberíamos investigar mejor el contexto educativo en Latinoamérica. En nuestro caso fue Costa Rica, porque ahí la situación migratoria ha cambiado drásticamente. De 5.000 aplicaciones de refugio por año en 2016 a más que 50.000 aplicaciones de refugio en 2022. Y en 2023 habían un total de 245.000 personas refugiados en el país, de que se estima que un tercio es menor de edad. El país ha garantizado el acceso a la educación por ley, pero en los años 90 hasta ahorita el sistema ha sufrido muchos recortes financieros. Y durante la pandemia, las escuelas fueron cerradas por un largo tiempo, resultando en un apagón educativo. Así que la respuesta educativa al flujo migrante aumentado ha sido limitada. ¿Por qué el sentido de pertenencia? Bueno, muchos estudios del norte global identifican el sentido de pertenencia como el aspecto clave del éxito escolar de los estudiantes migrantes. Esos mismos estudios señalan al profesor y su interacción con el estudiante como la persona más importante para facilitar el sentido de pertenencia. Pero traducir esas prácticas del norte global directamente a las aulas de Costa Rica se dificulta por varias razones. La primera es que la interacción entre estudiante y profesor depende mucho de las normas culturales y entonces es diferente entre países. Además, la sensibilidad de un profesor es un factor importante para la interacción positiva, lo cual depende mucho del tiempo que tiene un profesor para comunicar con un estudiante individual y entonces depende de la organización del sistema educativo.
Y por fin, el papel del profesor se ve afectado por el nivel de preparación del sistema al ingreso de estudiantes refugiados. ¿Qué hicimos? Yo entrevisté a 15 estudiantes refugiadas en 3 ubicaciones en el país. Los Chiles y Upala, que son pueblos rurales en la ruta migratoria entre Costa Rica y Nicaragua, que son del norte. Aquí se encuentran comunidades grandes de refugiados. Y la tercera ubicación era la capital, San José, donde hablé con estudiantes de barrios marginados como la Alajuelita y la Carpio. Los estudiantes tenían entre 12 y 15 años, porque los estudios muestran que es la edad en que corre más riesgo de abandonar el sistema educativo. Y todos estuvieron viviendo en Costa Rica por menos de 2 años. La mayoría era de Nicaragua, pero también había algunos de El Salvador y de Venezuela. Y les pregunté sobre sus experiencias al entrar a la escuela, cómo fueron recibidos por los profesores y los compañeros, qué les ayudó a sentirse bienvenido y comprender mejor las clases, y cómo se sintieron ahora en su entorno educativo. Y para analizar los datos, utilizamos la teoría de autodeterminación de Ryan y Daisy, que no voy a explicar porque me falta tiempo. Ok. De lo que me contaron los estudiantes, apareció un contexto interesante. Para casi nadie fue considerado normal hablar individualmente con los profesores afuera de la comunicación con todo el grupo. Más bien, la interacción social que les ayudó a sentirse parte de la escuela fue con compañeros y compañeras, que además les ayudaron a entender mejor las clases. Aquí tengo una cita de un participante de 15 años, ubicado en el grado sexto. Yo tenía pena hablar con mi profesor de matemáticas y de ciencias. Sí, o sea, no tenía confianza con él. Él no es un profesor malo, o sea, lo que me da vergüenza es preguntarle algo. Lo que él me explicaba, yo no le entendía bien, porque él me explicaba muy rápido. Y yo mejor decidí preguntar a mi compañero, porque él me explicaba paso a paso. A ver. De hecho, en todas las entrevistas, el papel de compañeros parece tener más importancia que lo del profesor. Aquí hay otro participante de 2 años ubicado en el grado quinto. Él me ayudó a leer a palabras, unir palabras, y es lo que no entendía, me explicaba bien. Oraciones que no le entendía bien, él me explicaba, para que yo lo entienda. Si lo comprendía así, él lo leía. Yo lo comprendía porque a mí me costaba leer, entonces él me apoyó mucho. Las entrevistas también mostraron cómo se sentían los estudiantes en los colegios. Todos los participantes me contaron que se sintieron muy nuevo por un tiempo al llegar, pero 11 reportaron haber encontrado vínculos sociales después de un rato. Como muestra este ejemplo, no he tenido problemas con sentirme muy feliz ahí. Cierto que no tengo muchos amigos, pero sí siempre he tenido un grupito de amigos. De este grupo de 11 participantes, 5 me contaron que como grupo están aislados de la comunidad escolar. Tienen algún sentido de pertenencia, pero más que todo con los estudiantes que son del mismo país. Entonces, yo camino así con mis amigas, pero somos apartadas de los demás. Y 3 participantes reportaron no tener ningún vínculo social, no tenían ningún sentido de pertenencia. Durante los recreos se queda adentro de las aulas para comer solo, no tiene con quién hablar y tampoco participan activamente en las clases. Y algo que quiero mencionar aquí es el sentido de seguridad. En la investigación no había datos directos, pero sí había muchos señales indirectos del bullying y a veces incidentes más serios como robos. Los participantes contaron que que habían visto incidentes y situaciones. Y lo que a mí
me parecía interesante era la reacción de los profesores, que los participantes me contaron que lo negaban como si fuera normal, parte del ambiente escolar, o como si no se sintieran responsables sobre lo que pasaba en los pasillos o afuera gracias, de sus propias aulas. Esos señales de inseguridad fueron reportados más que todo por los participantes viviendo en los barrios de San José. Bueno, nuestra conclusión general es que es necesario investigar mejor el contexto educativo en Latinoamérica porque el papel del profesor parece no ser igual a que conocemos desde la dictadura en el norte global. Y por eso los lazos de los compañeros parecen tener más importancia en el sentido de pertenencia del estudiante. Y que este tema es relevante y urgente porque solo un 50% de mis participantes estaban al día con su educación y con eso yo quiero decir que solo un 50% estaba ubicada en el grado adecuado a su edad y que los demás estaban a veces 2 años atrasados. Y por eso es necesario pensar en rutas educativas alternativas para que esos estudiantes con mucho retraso tengan perspectiva, porque estar ubicado en un grado 2 años atrasado de tu edad, eso afecta la autoestima y el sentido de autonomía. A ver, sí. En esta investigación no estaban incluidos los que ya han abandonado la educación y esas personas sí tienen una perspectiva importante para este tema. Es importante facilitar a los profesores que ya tienen un trabajo duro y pesado y no es justo enfocar solamente en su papel cuando el sistema les está fallando. Y por fin, quiero terminar con la importancia de la educación afectiva, cómo construimos todos juntos un ambiente grupal positivo en que todos podemos aprender. Muchas gracias.